Kim Jong-un, el líder actual de Corea del Norte, tiene su propia banda femenina. Él mismo ha seleccionado a cada una de las integrantes. Pero su actuación es un tanto siniestra. Termina mostrando el fin del mundo, un Armagedón nuclear. Es imposible entender a Kim Jong-un y predecir sus acciones sin conocer la vida de su padre y su abuelo. Esta es la historia de tres hombres y una familia. Desde el primer Kim, un hombre que intentó convertirse en un dios. Kim Il-sung fundó el Estado y la revolución. Era venerado por el pueblo. Pasando por su hijo, quien nunca superaría a su padre. Kim Jong-il no era el candidato obvio para suceder a su padre. Le incomodaba estar con la gente y se mantenía en un segundo plano. Tenía un cierto estatus, pero nunca tuvo el cariño del pueblo. Y hasta su nieto, con el dedo en el botón nuclear. North Korea should have been handled 20 years ago, 10 years ago, and 5 years ago, but I'll fix the mess. Ahora que ha llegado a un punto crítico, esta es la historia de los Kim, una familia de dictadores. Son inteligentes y despiadados, y tienen un único objetivo en mente: preservar la dinastía Kim y mantener al régimen en el poder. Corea del Norte, pasado, presente y futuro. Episodio 2. El Hijo de Dios. El primer Kim gobernó Corea del Norte como si fuera un dios. Pero estaba claro que este dios no iba a vivir para siempre. Yo fui el único periodista corresponsal en Seúl que conoció a Kim Il-sung. Este fue el momento. Este soy yo con pelo. Cuando hablé con él, me dio la impresión de que estaba un poco ido, como confuso, así como distraído. Luego me dijeron que estaba enfermo, en la cama, y que se había levantado para la entrevista, pero que no estaba bien. A los 60 años, le apareció un bulto del tamaño de un puño en el lateral del cuello y le siguió creciendo. Cada vez era más grande. Creo que llegó un momento en el que tuvo que plantearse quién iba a ser su sucesor. El mundo se preguntaba quién sería el próximo líder. El favorito era su hermano.
Al principio se suponía que el heredero sería su hermano menor, Kim Jong-il. Él controlaba todo el sistema. Era el poder detrás del trono. El otro candidato obvio era el hijo de su segundo matrimonio, que era muy inteligente e igual que su padre. También tuvo un hijo que era muy popular dentro del ejército y querido por muchos de la vieja guardia. Pero nadie esperaba que su sucesor fuera su otro hijo, Kim Jong-il, encargado de la propaganda. No tenía experiencia militar, estaba muy mimado y le habían criado en una burbuja. Le encantaba el cine y esas cosas. Kim Jong-il se postuló como el siguiente líder tras su padre, pero de lo único que sabía era de cine. El Padrino era una película muy significativa para Kim Jong-il, porque representaba el modelo de la dinastía Kim. Gerald Post se encargaba de analizar el comportamiento de Kim Jong-il para el presidente de los Estados Unidos. Mi trabajo era analizar el comportamiento de este individuo. Por un lado, era un niño muy mimado. Cuentan que tenía una persona cuya única tarea era examinar cada grano de arroz antes de cocinarlo para él. Su madre murió cuando era pequeño. Al mismo tiempo, tuvo muy poco contacto con su padre. Así que era un niño bastante solitario y aislado. Necesitaba sentirse valorado y querido. Además, vivía bajo la sombra de su padre. Kim Jong-il no era el candidato obvio para suceder a su padre, pero convertirse en un gran propagandista de su padre le ayudó. El joven Kim quería impresionar a su padre y llegar al poder. Así que decidió hacer grandes películas que realzarían la fama de Corea del Norte. Cuando entró en el partido, utilizó el cine como una forma de perpetuar la legitimidad del régimen de Corea del Norte. Empezó a utilizar a la industria cinematográfica norcoreana para ganarse el respeto de su padre. El problema era que pensaba que el cine norcoreano no era muy bueno. Era muy crítico. Veía las películas y se iba diciendo, esto es una mierda. Y Kim Jong-il sabía que si el talento local no le servía, tendría que traerlo de fuera. Kim recurrió al país vecino, su eterno rival, Corea del Sur, y trazó un diabólico plan: el secuestro de una estrella de cine. Por aquel entonces, en Corea del Sur, mi padre era el mejor director de cine. Y mi madre la mejor actriz. Eran como el Brad y Angelina de la época en la industria del cine surcoreano.
Ella desapareció en Hong Kong. Mi padre me dijo, no te preocupes, la encontraré y la traeré de vuelta. El director de cine fue a Hong Kong a buscar a su mujer. Cuando mi padre desapareció también, me quedé impactado. Durante el primer año, pensé que volverían pronto. Pero al año siguiente, pensé que ya no volverían. Al año siguiente, pensé que habían muerto. Fue una época horrible para mí. Pero entonces recibimos unas grabaciones sacadas de Corea del Norte. Esta es mi madre, es su voz. Y este es mi padre. Y Kim Jong-il. Este es Kim Jong-il. La llegada de las cintas, años después de la desaparición, reveló finalmente la verdad. La pareja había sido secuestrada por los norcoreanos. Para alertar al mundo exterior de dónde estaban, grabaron en secreto una conversación con Kim Jong-il. Era la primera vez que alguien fuera de Corea del Norte escuchaba su voz. En 1978, el primer Kim controlaba Corea del Norte. Pero su hijo Kim Jong-il quería ser su sucesor. Hizo todo lo que pudo para agradar a su padre y obtener poder. Su plan era secuestrar a los actores surcoreanos. Y le llevaron a la actriz. A mi madre la tuvieron de barco en barco hasta que llegó a Corea del Norte después de una semana. Me contó que pasó un miedo terrible. Le preguntó a alguien que a dónde la llevaban. Y le dijeron, vas a ver a Kim Jong-il. Cuando llegó, Kim Jong-il se le acercó y le dio la mano. Y le dijo, bienvenida a Corea del Norte. Cuando llegaron, les explicó que los había traído para que le ayudaran en la producción de cine y mejorar la industria. Y eso fue lo que hicieron durante varios años. Hicieron 7 películas en 8 años. Kim Jong-il les proporcionaba todo. Instalaciones, estudios, financiación, todo. Kim Jong-il estaba muy contento con ellos. Decía, ahora son de los míos, 100% míos. Kim Jong-il pensó, necesito ayuda para crear mi propia industria cinematográfica. ¿Por qué no secuestramos a alguien de Corea del Sur y lo traemos aquí? Es una de las peores soluciones. Desde fuera resulta extraño, pero si lo miras desde dentro de Corea del Norte, es una decisión tomada por un individuo que no tenía ni control ni balance sobre sí mismo.
Y decidió, vamos a hacerlo. Y eso hizo. Su plan era utilizarlos para que la industria cinematográfica de Corea del Norte se ganara el reconocimiento internacional y demostrar su valía a su padre. 그래서 이제 그거 좀 그거는 그거는 내게는 구라파 조작입니다. 구라파 다니면서도 이제 이름을 알려야지. 네. 말이 없어도 행동과 그 질투를 가지고 그런들이 들어와도 하면서도 Empezaron a dejarles viajar al extranjero juntos. Y así fue como él trazó un plan para escapar. Yo llevé a cabo esta operación. Les dijimos a todas las embajadas estadounidenses de los países europeos qué hacer en caso de que escaparan. Ya que la pareja se había ganado la confianza de Kim, viajaron a Viena. Supuestamente era un viaje de negocios para distribuir películas. A la mañana siguiente, se las apañaron para escabullirse de los guardias. En la recepción del hotel quedaron con un periodista que los metió en un taxi. Los guardias les siguieron y tuvieron toda una persecución real. Luego, por mera suerte, su coche pasó varios semáforos justo antes de que se pusieran en rojo. Y pudieron llegar a la embajada estadounidense, donde por fin fueron libres. Cuando me enteré de que mis padres se habían escapado, me alegré muchísimo. Pensaba que no volvería a verlos nunca más. Today's conference is held at the request of Mr. Shin and Ms. Che. We've had a rare chance to see the North Korean leadership up close. What's your impression of that leadership? 우선 우리를 납치했다는 것 자체가 너무나 이거 서방 세계, 자유 세계를 몰랐기 때문에 우리를 납치했다고 생각합니다. Desde su punto de vista, mejoró la industria cinematográfica norcoreana secuestrándolos. Pero yo siempre odiaré a Kim Jong-il por haberme separado de mi familia. Creía que podía hacer todo lo que quisiera. Era ese tipo de persona. Sin embargo, para Kim Jong-il, el cine norcoreano estaba en auge. Incluso puso su propio departamento de propaganda en marcha, emitiendo películas en televisión que mostraban a su padre como el gran líder que el mundo nunca había visto. Nobody in the world has ever dedicated all his life to the people's cause for so many years and undergone so many hardships as our leader has done. Whenever I think of the leader working restlessly for the people's happiness, I feel my eyes moisten.
En la década de los 70 y 80 se disparó el culto a su persona, llegando a niveles insospechados bajo la dirección de su hijo Kim Jong-il. Empezó a construir más estatuas para alabar a su padre. A tower in tribute to Kim's personal philosophy, higher than the Washington Monument. Intensificó el culto a su padre para demostrar que valía más que cualquier otro candidato a sucederle. Y al mismo tiempo, sus rivales se apartaron. La salud de su tío se había deteriorado y la madre de Kim Jong-il no estaba a favor, lo que le dejó vía libre a Kim Jong-il. ...1980, sexto Congreso de los Trabajadores del Partido. To the surprise of his placemen in the North Korean power structure, the great leader appointed his son, known as the Dear Leader, as successor, in the event of his mortality. Si observas la política de Corea del Norte, no tiene mucho sentido, a menos que la vincules con la familia Kim. Si lo analizas, es claramente una dictadura administrada por una familia. Es algo único en toda la rama comunista. Kim Jong-il había conseguido su objetivo, pero seguía teniendo un problema. Turning North Korea into the world's first hereditary communist monarchy has apparently not been well received by the country's military. Hubo un rechazo militar hacia la sucesión hereditaria. El ejército pensaba que ese hombre no estaba preparado para ser el líder. Por lo que Kim Jong-il tenía que crear legitimidad. Para asegurarse su posición, debía gobernar con mano de hierro. A principios de los 80, Corea del Norte tenía a su siguiente líder. Pero era un hombre que debía demostrar su valía. El gobierno de Estados Unidos estaba muy preocupado. Kim Jong-il era peligroso. Había vivido bajo la sombra de su padre y tenía la necesidad de ser respetado. America's top-of-the-line spy plane, the SR-71 routinely flies at the edge of space at 3 times the speed of sound. Its spy cameras are capable of looking hundreds of miles into hostile territory, providing the U.S. with some of its most detailed intelligence. Lo habían educado desde pequeño para defenderse del mundo occidental y sus provocaciones se hicieron cada vez más temerarias. Good evening. The United States now insists there is no doubt about it. North Korea fired a missile at an American reconnaissance or spy plane yesterday. It was, according to the State Department, an act of lawlessness. Elegido como el siguiente líder, Kim Jong-il tenía ahora el control y empezaba a encargarse de gobernar Corea del Norte. Tomaría incluso peores decisiones que su padre sin importarle las consecuencias. Una de sus primeras decisiones fue hacer trabajar a las embajadas para que le mandaran sus películas favoritas.
Kim Jong-il consiguió las últimas películas de manera ilegal gracias a los diplomáticos de las embajadas de Corea del Norte en todo el mundo. Se las enviaban a Pyongyang. Montó una biblioteca enorme de películas y las vio todas. Era muy fan de James Bond, al parecer. Todas esas películas influían en su política y alimentarían su imaginación. Pero, ¿cómo le influyeron realmente? Según los productores de cine secuestrados, Kim Jong-il no solo había visto las películas de James Bond que además le encantaban, sino que pensaba que eran en gran parte reales. Tenía una gran colección de películas y creo que eso influyó de alguna manera en su concepto de líder. Y así, un nuevo capítulo de la historia de Corea del Norte estaba a punto de comenzar, con un hombre que actuaba cada vez más como uno de los malos de Bond. Kim Jong-il intentó seguir los valores y objetivos que su padre le había inculcado. Por lo que hizo una serie de ataques para lograr la unificación de la península de Corea. Lo siguiente sería terminar algo que su padre no logró. Su padre había intentado matar al presidente de Corea del Sur en 2 ocasiones. Y entonces Kim Jong-il intentaría de nuevo lo que su padre no consiguió. La conspiración de la bomba. President Chung of South Korea and his party are optimistic about their six-nation tour of Asia. Entre la delegación de Corea del Sur estaba Choi Jae-wook. Mi trabajo como secretario de prensa era comunicarme con la gente y diseñar políticas gubernamentales. Al atraer a Birmania a nuestro bando, esperábamos lograr una mejor posición económica. El acto debía comenzar a las 10:30 de la mañana. Los cámaras competían entre ellos para conseguir la mejor posición. Como secretario de prensa, yo debía poner orden. Les dije que se organizaran entre ellos. El embajador nos había dicho que nos preparáramos, que el presidente llegaría en unos minutos. Así que formamos una fila de 16 personas. Yo me estaba colocando la corbata e intentando no encorvarme. A Kim Jong-il le preocupaba más impresionar a su gente y a su ejército que la imagen que estaba dando en el resto del mundo.
Su plan de asesinar al presidente surcoreano fue un intento de muestra de fuerza. Cuando recobré la conciencia, tenía unas vigas encima. A mi alrededor todos estaban muertos. Pedí ayuda. Me metieron en un coche y me llevaron al hospital. South Korean President Chun Doo-hwan returned to Seoul today to sort out the political and personal pieces of yesterday's bombing in Burma. A bombing meant for him that instead killed 19 other people, including 16 Koreans, 4 of whom were members of Chun's cabinet. Chun's motorcade had been delayed in traffic. The president was minutes away when the bomb went off. Un tribunal de Birmania confirmó que Corea del Norte estaba detrás del ataque. Me da mucha pena cuando pienso en aquellos que murieron. Eran mis amigos. Ronald Reagan voló a Corea del Sur para dirigirse a las tropas estadounidenses que estaban en la zona desmilitarizada. Warriors, the President of the United States. Thank you very much, Colonel. There's no better proof of the relationship between strength and freedom than right here on the DMZ in Korea. You stand between the free world and the armed forces of a system that is hostile to everything we believe in as Americans. The communist system to the north is based on hatred and oppression. Its attack against the leaders of the South Korean government in Rangoon made clear what kind of enemy you face across the DMZ. Durante años, las temerarias acciones de los Kim generaron una empatía y un apoyo internacional hacia Corea del Sur. La conclusión en Corea del Sur, en el mundo de la inteligencia, fue que Kim Jong-il estaba fuera de lugar como líder, que en realidad parecía más un director de cine de Hollywood. Lo último que este maestro del cine norcoreano quería fue justo lo que ocurrió después. Una oportunidad para Corea del Sur de triunfar en el escenario mundial. Los Juegos Olímpicos. News today of the 1988 Olympic Games. The International Olympic Committee awarded the Summer Games to Seoul, the capital of South Korea. La 16e Olympiade en 1988 reviendra à la ville de Séoul. Seúl, la capital de Corea del Sur, fue galardonada con los Juegos Olímpicos a modo de reconocimiento. En ese momento, creo que el mundo estaba reconociendo simbólicamente el predominio de Corea del Sur sobre Corea del Norte. Asombrado por esta noticia, Kim hizo una exigencia salvaje.
anunció que Corea del Norte podría ser coanfitrión en los Juegos. Y antes de recibir una respuesta por parte del Comité Olímpico, empezó a construir las instalaciones. The vast propaganda machine here is still demanding that the North be allowed to co-host the Olympics with the South. It's a monumental effort. New sport complexes are growing like mushrooms all over Pyongyang. This glittering masterpiece is known as the Chrysanthemum Stadium because of its shape. His nation's entire resources, money, steel, concrete, are being channeled into this. With 150,000 seats, the communists claim it will be the world's biggest, easily surpassing Seoul's Olympic Stadium. Kim pensó, construyámoslo y vendrán. El Comité Olímpico le visitó para debatir si los Juegos se compartirían o no, pero al final no aceptaron. Seúl, la capital de Corea del Sur, acogería los Juegos sola. El entusiasmo crecía en Corea del Sur a medida que los Juegos se acercaban. Pero preocupaba cuál sería el siguiente movimiento de los norcoreanos. We certainly cannot rule out the possibility that they would attempt to disrupt the Olympics. Lo único en lo que Corea del Norte ha sido competitiva internacionalmente es en la capacidad de causar problemas. ¿Qué significa eso? Que básicamente son terroristas. This week, the South Koreans did some pretty public advertising on how prepared they are to keep the games secure. An elite anti-terrorist task force has been in training here for more than 2 years, perfecting ways to overpower hijackers, preparing for the worst. No tener el honor de acoger las Olimpiadas debió ser muy humillante para Kim. Tanto que si él no podía acogerlas, nadie podría. The Olympic flame which burns in Seoul is more than a symbol of preparedness. It heralds the emergence of a country which has become the new economic miracle of the 20th century. A medida que se acercaba la fecha, la tensión aumentaba entre los Kim y Corea del Sur. The Seoul Olympics will have the distinction of being the most heavily guarded sporting event in history. La separación entre Corea del Sur y Corea del Norte era más que evidente. Todos temían un posible ataque terrorista. A U.S. carrier task force is even sitting offshore as a deterrent to possible North Korean aggression. Kim Jong-il apeló a la Unión Soviética y a China para boicotear los Juegos. Pero incluso sus aliados comunistas le dieron de lado y decidieron participar. Había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a los demás países comunistas, y el hecho de que muchos asistieran a los Juegos Olímpicos fue una bofetada para él. Para Kim Jong-il y su padre, eso cambió su visión del mundo. Estaban cada vez más desesperados por la situación. Vuelo 858 a Seúl. El día antes de salir del hotel, fue cuando recibimos los explosivos.
Mientras esperábamos en el aeropuerto, activé el temporizador de la bomba para que explotara 9 horas después. Parecía una botella de whisky y una radio Panasonic. Coloqué la bolsa en el compartimento superior. Cuando llegamos a Abu Dhabi, nos bajamos del avión. El destino final era Seúl. Por un momento pensé en que toda esa gente iba a morir. Pero tuve que eliminar ese pensamiento. A Korean Airlines jet carrying 115 people on a flight from Iraq vanished today somewhere near Burma. As aircraft searched for the wreckage of the Korean airliner, reports of a possible bomb plot began to surface, leading investigators to think Flight 858 may have been a terrorist target. Relatives of the 95 passengers and 20 crew began gathering as news of the disappearance spread. All but 2 on board were of Korean origin. Pensé que estaba contribuyendo a la reunificación al dañar al enemigo. Corea del Norte es un lugar donde las órdenes se cumplen como si fueras un soldado. Los agentes norcoreanos estaban bien entrenados y llevaban a cabo todas las misiones que les ordenara Kim Jong-il. Y casi se salieron con la suya. Después de eso, me arrestaron. Si eso ocurría, nos habían dado una cápsula de veneno para que nos suicidáramos, pero me golpearon cuando estaba mordiéndola. The mouth of 26-year-old Kim Hyun-hee was taped up to prevent her poisoning herself. Miss Kim and another North Korean agent who did commit suicide blew up a South Korean airliner, killing over 100 people. La agente de Kim Jong-il fue condenada a muerte por asesinato masivo, pero fue perdonada por el presidente surcoreano alegando que ella había sido una víctima del lavado de cerebro del verdadero culpable, el régimen de Kim. Mientras la policía me interrogaba, vi las Olimpiadas en la televisión. For the next 2 weeks, a worldwide audience will be treated to the 24th Olympic Games. South Korea, whose capital is the site,
and whose country is in the world's eye as never before. A moment of national pride, especially when more than 9,000 athletes finally marched in, the largest number in Olympic history. The first games in 3 decades, with the US, China, and the Soviet Union all competing. Cuando lo vi me pregunté, ¿por qué Corea del Norte ha intentado evitar que sucediera algo tan maravilloso? En cierto modo, las Olimpiadas fueron el final de una década desastrosa, pero también la víspera de una más desastrosa aún para los norcoreanos. Welcome, athletes of the world. El éxito de los Juegos Olímpicos de Corea del Sur se alejó de la vista de los norcoreanos. En vez de eso, veían programas como este. Kim Jong-il se estaba convirtiendo, al igual que su padre, en un dios para la gente de su país. Y estaba a punto de usar su poder de la manera más salvaje y extravagante que nadie hubiera imaginado. Me entran escalofríos de pensar en lo que pasó. Dios mío. Todo el mundo empezó a gritar para cubrirse. ¡Dios mío!